A ver, entonces vamos a hacerle la competencia a iCarly. Ok. Encontremos entonces para nuestro pequeño circuito las respuestas, ya las conocemos todos, entonces listo. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer en este momento? Nos toca encontrar el voltaje tengo que encontrar este voltaje en circuito abierto entre los puntos A y B. Listo, entonces voltaje en circuito abierto. El voltaje en circuito abierto. Como quieren encontrar voltaje, podríamos partir por el método de voltajes o tensiones de nodo. ¿Cuántos nodos principales o esenciales? 3 nodos, muy bien. ¿Dónde ponemos tierra? ¿Ponemos abajo? Bueno, pongámosle abajo porque ahí, ¿por qué me conviene ahí? Porque va a ser tierra para toditos, porque ahí están todos llegan a ese punto de ahí. Ahí está tierra. Listo. Tú serás conocido entonces para ser coherentes como el nodo A, porque este es el nodo A, ¿verdad? Y este será el nodo C, porque el B ya nos ganaron. B es tierra. Listo. Corrientes. Dibujemos unas chéveres corrientes. A ver, puede ser una chévere corriente aquí. Puedo hacerle una corriente por acá. Puedo hacer otra corriente. La I delta ya está ahí. Y ahí le puedo poner otra corriente así. Listo. Aquí ya sabemos que esta corriente va para abajo. Podemos ser reiterativos, no hay problema. Que es I delta, ¿no? Listo. Entonces, llamémosles a las corrientes. ¿Cómo les llamamos? Corriente 1, corriente 2, corriente 3 y la I delta, que es la corriente 4. Listos. Nodo C. Suma de corrientes que entran igual a la suma de corrientes que salen. ¿Qué entra, que sale el nodo C? Entra la corriente 2, sale la 1. Entra I2
Sale la 1, entra 4 amperios. Entra y 2, entra 4 amperios. Sale y 1. Sale y 1. Muy bien. ¿A qué es igual cada cosa? ¿A qué es igual? Y 2. Sale de A, voltaje de A. Bueno, esa controlada 160 ya. Más o menos. Más. Más 160 Y 4. y 4. Bueno, y de una vez le ponemos y 4. Menos BC. Menos el voltaje en C dividido para 20 más 4 es igual, y 1 es igual a voltaje C sobre 60, voltaje C menos 0 sobre 60. Perfecto, listo. Hagámosle al nodo siguiente, nodo A. Nodo A me dice suma de lo que entra es igual a la suma de lo que sale. ¿Entra? ¿Qué entra? No entra nada. Sale. Y 2. Y 3. Y 4. Y 4. ¿A qué es igual? Y 2 es igual a voltaje de A más 160 por y 4 menos el voltaje C sobre 20 más voltaje en A sobre 80 y más 4 voltajes AB sobre 40. Y solamente para ser un poco reiterativos, para reemplazar, sabemos que I4 entonces era igual a I delta, y eso es voltaje de A sobre 40. Listo. Ya, entonces procedamos a hacer estos reemplazos. A ver, entonces me quedaría voltaje de A sobre 20 en la primera, ¿no? Más 160 por I4, que I4 valía, por BA, sobre 20 por 40. Sí, ya le reemplazamos I4. Menos BC sobre 20 más 4 es igual a BC sobre 60. Agrupando términos, entonces aquí agrupando los términos, ¿qué me quedará? Voltaje de A que multiplica, ¿a qué será?
a 1 sobre 20 más 160 para 800, o lo que sería lo mismo. 160 para 40. 4. 20 para 4. 5. Listo. Voltaje de A sobre 5, ¿no? ¿Sí está bien? 160 para 800, si es igual a un quinto. Listo. Se acabó el voltaje A. Menos el voltaje C. 1 sobre 20. Como yo le paso el menos al otro lado y el menos les puse adelante, 1 sobre 60. Igual a menos 4. Listo. De la ecuación 2. ¿Cómo me quedará esa cosa? Voltaje de A sobre 20 Lo mismo que más 160 por I4, que es voltaje de A sobre 20 por 40. sobre 20 por 40 menos BC, BC sobre 20 más BA sobre 80. más BA sobre 80 BA sobre 40. más BA sobre 40 igual a 0. Agrupando los BAs. 1 sobre 20. 1 sobre 20 más un quinto más 1 sobre 80 más 1 sobre 40. Veamos, voltaje A está en 20, un quinto, 80 y 40. Voltaje C solo hay un término. Menos voltaje C sobre 20. Igual a 0. Listos. Para ser un poco más efectivos en nuestro cálculo, nos interesa aquí encontrar el voltaje A, ¿verdad? Entonces yo podría despejar de la ecuación 2 el voltaje C para reemplazar en la primera. Por ejemplo, de aquí yo podría decir voltaje C va a ser igual a 20 por voltaje A, que sabrá Dios cuánto sale 1 sobre 20, un quinto, un 80, un 40, sigue siendo 400, ¿no? El mínimo común. Mínimo común 400. 420, 20. Más 400 para 5, 80. No, 5 por 8, 40. 23, 80. 80 sale. Más 80, 5 y más 40, 10. 23 ochentavos sale. Sí. Ah, pero ya simplificando. Claro. Ah, ya. 23 ochentavos. Entonces, todo esto me dicen que sale 23 por voltaje A sobre 80. Entonces, como esto es el voltaje C, este voltaje C puedo reemplazar arriba. Pero esos 23, 80 falta multiplicarle por 20. ¿Todavía no multiplicaron el 20 de fuera? No, claro. Sí. 23 por 20, 20, 80, 4, 23 cuartos. Aquí nos corrigen que nos faltaba multiplicar por los 20, que esto realmente es para 4.
23 por BA sobre 4. Ahora sí, eso podemos reemplazarle. Podría decir voltaje A. ¿Alguien puede sacar cuánto sale 1 sobre 20 más un quinto? Fácil, ¿no? 20, 4, 5, 20avos, un cuarto. Entonces sería BA sobre 4 menos, era voltaje C por 60, un quinceavo. Voltaje C sobre 15. Esto era igual a menos 4. Entonces, al reemplazar BA sobre 4 menos, en vez de BC, 23 por BA sobre 15 por 4 es igual a menos 4. Con lo cual me quedaría BA un cuarto menos 23 sobre 60 es igual a menos 4, con lo cual voltaje de A va a ser igual a 60 por 4. ¿Cuánto salió? 30 sale. Ya, todo. Un cuarto menos 23 centavos y eso. Total 30. Un cuarto. ¿Voy a hacer 30? Por tanto, ya tendríamos el voltaje Thevenin. Entonces, el Thevenin igual 30 voltios. Ya tendríamos entonces el Thevenin. Ahora nos tocaría encontrar la R Thevenin. La R Thevenin. Encontremos la R Thevenin. Ve, voltaje Thevenin 30. Entonces vamos ahora al R Thevenin. R Thevenin. La técnica nos indica dos maneras. Nosotros vamos a usar ambas maneras. Podríamos encontrar la corriente en cortocircuito y podríamos también encontrar la resistencia Thevenin con la fuente de prueba. ¿Con cuál vamos primero? ¿Con la fuente de prueba o nos vamos con la corriente en cortocircuito? Corriente en cortocircuito, muy bien. Entonces, entre A y B tenemos que encontrar la corriente en cortocircuito. Entonces, va un cortocircuito. Ya está el cortocircuito. Si no se ve tan bien, pongámosle un corto más grande. Eso. Y nos interesa. Y nos toca encontrar esta corriente en short circuit. Muy bien. Listo. ¿Qué método quieren encontrar para corriente? ¿Mallas? Ya apagámosle las mallas. Aquí a ver, ¿cuántas mallas tenemos? 4 mallas.
Podríamos ponerle 4 mallas y también podríamos un poquito detenernos a ver qué nomás ocurre en esta cosa. Muy bien, si yo pongo, primera preguntita. A ver, aquí tendría la corriente y delta. Acá, hace un rato, bueno, voy a poner otra vez las corrientes como teníamos hace un rato, ¿verdad? Recuerden la otra forma de encontrar la RThevenin. Nosotros en este momento vamos a emplear la técnica RThevenin como el voltaje en circuito abierto dividido para la corriente en cortocircuito. Ya. Listo. Entonces, la modificación que tenemos, antes estaba en circuito abierto, ahora está hecho un cortocircuito. Veamos. Pregunta. Pregunta. Ahí tendríamos las corrientes así nomás, les podemos poner por otro lado, no hay problema. Pregunta, si yo tengo 80, 40 y en paralelo ese cable, ¿por dónde irá toda la corriente? Si tengo esos tres caminos, entre A y B, un camino que es atravesar 80, es atravesar 40 y atravesar a través del cable. ¿Por dónde se irá la corriente? Juan, acá me dicen por 80. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Por 40. Por el cable. ¿Quién da más? Donde haya menor resistencia. ¿Alguien se acuerda por ahí que era igual esa cuestión del divisor de corriente? Digamos que por ejemplo saco el divisor de corriente entre estos dos. ¿Cuánto pasará por 40? ¿Cuánto pasará por ahí de cortocircuito? Cuando yo cortocircuito de voltaje, ¿qué pasa? A ver, yo cortocircuité entre los dos puntos A y B. Estaba solamente usando tus palabras. Cuando yo cortocircuité entre los puntos A y B, ¿qué pasó? El voltaje es igual a 0. Si el voltaje va a ser igual a 0, entonces la corriente entre estos dos puntos, si le sacas por el lado de ley de Ohm, en 80 funciona. 0 para 80, 0. 0 para 40, 0. Resistencia aquí, ¿cuánto vale? Infinita. 0. Voltaje 0, resistencia 0, corriente 0 sobre 0. Lo que decía el señor Kaiser justamente lo que tenía razón. La corriente va por el camino de menos resistencia. Si tengo 80, tengo 40 y en el otro no tengo resistencia. ¿Por dónde se irá? Todo se va, bueno, todo se va por el cable. No hay ninguna corriente. No hay ninguna corriente ni aquí ni acá. Aquí no hay corriente. Aquí no hay corriente. Y entre comillas, diríamos que la única corriente que habría sería lo que debe circular por aquí
hasta acá. Y aquí podemos usar una vez más algo de nuestro ejercicio. ¿A qué es igual? Fíjate, ahí tengo una sola corriente que circula por ahí. La I de cortocircuito, que por cierto yo le dibujé para abajo, con la otra corriente que yo le dibujé por allá, tendrían que ser la misma, ¿no? Entonces, a ver, esta corriente creo que le llamamos hace un rato 2 era, ya, entonces esta era la 1, ¿verdad? Vamos a ponerles, esto era la 1. Esto era 1. Esto era 2. Y listo. A ver, ¿cómo me quedaría? Este asunto. Podemos seguir trabajando así medio complicado que está, o podemos seguir usando algunas cosas. Seguimos simplificándole. A ver, dijimos que porque acá está en cortocircuito, todo se deriva por ahí. ¿Cuánto es la corriente I delta? I delta, ¿a cuánto es igual? Ahorita que está cortocircuitado, I delta, ¿a cuánto es igual? ¿Cuánto es la corriente que pasa sobre 40 ohmios? 0. ¿Cuánto será el voltaje de 160 por I delta? 0. El hecho de que ahí no haya voltaje, ¿quiere decir que no hay corriente? Solo quiere decir que ahí es como si fuera un cable, ¿no? Es un cortocircuito. Listo, entonces, si ustedes se fijan, todo este circuito tan cheveruco prácticamente ha quedado resumido por todas esas particularidades resulta que no hay esta corriente porque ya vimos que todo se fue por el cortocircuito. Ya no hay esto porque todo se fue por el cortocircuito. Esa fuente, porque está cortocircuitada, resulta con lo cual encontramos que esa corriente en cortocircuito le podemos determinar en base a un sencillo divisor de corriente. A ver, entra una corriente de 4 amperios y se divide por una corriente uno y una corriente 8, ya, para que no se confunda con la 2, 3, 4, la corriente 8. Divisor de corriente, ¿cómo es un divisor de corriente? ¿A qué va a ser igual a I8? I8 va a ser igual a I total por
80, no, 80 ya no existe. Entonces 4 por 60 dividido para 80, eso nos da cuarta 1, cuarta de 80, 20, 60 para 20, Y 8 ahora. y esa sería mi corriente en cortocircuito. Entonces, veamos cómo vamos. No ha estado la corriente en cortocircuito, qué pena. Pero sí podemos sacar la resistencia. Entonces, ¿a qué es igual la resistencia Thevenin? Con los dos valores. Veamos el primer paint. El Thevenin 30. Entonces tenemos el Thevenin igual 30 voltios. Y en cortocircuito 3 amperios. El Thevenin 30 dividido para 3, 10. Que eso sí creo que nos daba por acá. El Thevenin 10 ohmios. Y ya para terminar, con esto terminamos. Entonces, nuestro equivalente Thevenin va a ser entonces, si hablamos nosotros de Thevenin, tengo aquí una fuente de voltaje 30 voltios en serie con una resistencia de 10 ohmios. Si hiciéramos una transformación de fuentes para obtener un equivalente con corriente, entonces la corriente en cortocircuito que encontramos hace un momento, esa corriente de 3 amperios con esta resistencia de 10 ohmios, cuando nos piden este modelo, estamos hablando del equivalente Norton. Esos son los teoremas de Thevenin y Norton. En el uno tú sacas un equivalente entre los terminales A y B con fuente de voltaje, teorema de Thevenin. En el otro sacas un equivalente con fuente de corriente entre los terminales A y B. La intensidad Norton es la corriente en cortocircuito. Esa es la corriente de Norton. Fíjate que la corriente de Norton, esto ha sido igual, esto es la I de Norton, la corriente de Norton.
Y podríamos haber encontrado también la resistencia Thevenin de la otra manera, ¿no? Poniendo la fuente de prueba. Ok chicos, entonces guardemos el video ahí para que